Bien, muy especial del profeta es que no solamente se queda denunciando la parte civil, podríamos decirlo, aunque en el tiempo del profeta Isaías, eh, los reyes, los que gobernaban el pueblo de Israel, también eran los líderes religiosos, eran los que también tenían que velar por el culto. Los profetas estaban al servicio de todo esto de toda la clase sacerdotal, pero todo dirigido desde el poder. Por eso los profetas también tendrán que enfrentar esa situación. Ya lo vemos que desde Elías, profeta que no fue escritor, pero tuvo grandes luchas contra el reinado de su tiempo. Pero el profeta también dirige su mirada al culto, al falso culto, a los religiosos. Y lo hace también el profeta Isaías. Eh, Considera y juzga como algo grave que la santidad de Dios se vea ultrajada por el culto religioso que solo busca justificar una situación social injusta. Entonces, los profetas, muchos profetas, falsos profetas, se ponían de parte de los gobernantes para justificar sus acciones. Entonces, lo van a criticar estos profetas, Amós, Isaías, esos grandes profetas van a criticar esa situación, la situación de los falsos profetas que por bienestar propio, entonces en vez de profetas se convierten en, en alabar a los reyes, a las autoridades, para estar bien con ellos. Tentación que no escapa también a la actualidad y que tenemos siempre que estar muy atentos porque fácilmente podemos caer en esa situación. Al Dios Santo le desagrada enormemente aquel culto sin buenas obras, sin las buenas obras que se rinden. Este pueblo se acerca a mí solo con palabras y me honra solo con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Es una frase muy fuerte del profeta que denuncia el falso culto, la hipocresía. ¿De qué me sirven, dice él, dice el profeta, la multitud de sus sacrificios? ¿Por qué vienen a profanar mi templo? Déjense de traerme ofrendas inútiles. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos, para que el Dios Santo escuche las oraciones. Tiene que ver cómo la justicia se despliega ante sus ojos. Ese es el verdadero culto que el Señor le agrada, el que cumple con la justicia y el derecho. Dios está, el profeta le expone al pueblo, le predica al pueblo, denuncia al pueblo diciéndole que Dios está decepcionado de lo que están haciendo. Se queja de que después de lo mucho que ha hecho por ellos el Señor, aún no le conocen. Una frase muy fuerte de Isaías es esta que le voy a compartir, dice él. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su Señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Muy fuerte esa frase. ¿Qué otra cosa puede entonces hacer a mi viña que no se la hice? Dice, se pregunta el profeta hablando en nombre de Dios. ¿Por qué, esperando que diera uvas dulces, solo ha dado racimos amargos? Sí, todo esto muestra que el Señor está reclamándole al pueblo una nueva actitud. El santo exige para relacionarse con el hombre una auténtica purificación. Volveré mi mano contra ti y te limpiaré de tus impurezas en el horno hasta quitarte todo lo sucio que tenga, dice Isaías en capítulo 1, versículo 25. Son frases muy interesantes. Ya no olvidemos la introducción que hicimos, que es el profeta
que habla de la santidad de Dios. Ese Dios que es santo, ese Dios también que purifica al pecador para que pueda hablar en su nombre y para que pueda darle un auténtico culto. Isaías tiene fe en el futuro, no se queda nada más mirando la calamidad, mirando las injusticias, mirando las miserias de su tiempo. Es un profeta también de esperanza. Y cuando introducíamos el tema profético, decíamos que la, la cualidad principal del profeta es que es una persona de esperanza, que si bien es cierto que denuncia los males que hay en su tiempo, no se queda nada más denunciando con esa actitud crítica, viendo nada más lo que falta, sino también el profeta mira el porvenir, ve con esperanza un futuro mejor. Y nosotros como cristianos también estamos llamados a mostrar esta actitud del profeta. No podemos ser profetas de calamidades. Y sin darnos cuenta a veces caemos en eso. Esa mirada nada más negativa de ver todo lo malo y no descubrir también que el Señor está ahí. Y si el Señor está con nosotros, el Señor se manifiesta y lleva la historia, podemos siempre esperar lo mejor. Y eso nos lo enseña también el profeta Isaías. Por eso él habla de la renovación del pueblo, de la presencia de Dios en medio de él, del nacimiento de un rey Mesías. Es decir, el profeta nos hace mirar, esperar tiempos nuevos. Todo ello se realizará en una tierra nueva. Por Dios, que Dios mismo va a estar presente. Dios va a transformar todo. Será una tierra donde verás la obra de la justicia, donde habrá paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. El profeta Isaías también tiene esta misión, esta visión, y tiene la misión de anunciarla. Es que ese Dios que Isaías percibe es refugio para el despreciado y ayuda para el pobre en su miseria. Por eso enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues hace justicia a los débiles y dicta sentencias justas a favor de la gente pobre. Ese mensaje también bonito, cargado de esperanza, lo encontramos en este primer Isaías, que nos insiste el profeta en que Dios hace justicia a los débiles. Bien, al pueblo asustado por las amenazas de países poderosos, porque también en los tiempos de Isaías estaba Israel amenazado por las grandes potencias, porque la localización de Israel no le favorecía. Israel estaba como una especie de camino en el medio de dos grandes potencias que ellas mismas se disputaban el poder. Israel estaba en el medio y el profeta también tuvo que estar ahí para consolar, para animar a su pueblo. Pero lo hace tan bonitamente este profeta y tan interesante, de él debemos nosotros aprender mucho, porque nunca pierde esa perspectiva de esperanza. El futuro prometido lo describe Isaías con hermosas alegorías en las que los animales llegarán a vivir en armonía y en fraternidad. Lo que leemos en ese tiempo de Adviento tan bonito, dice él, ya no se comerán más los unos a los otros. Es decir, está hablando de un tiempo de paz. La vaca y el oso pastarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león comerá pasto igual que el buey. Ven, el león se alimenta de carne. Entonces, Isaías ve como ese remanso de paz en el que todos seamos uno. Es decir, eso que va a decir Pablo también, es decir, que Cristo sea todo en todos. Eso bonito, visualizar la plenitud misma de la creación, donde se dé ya esa armonía.
Así que Isaías nos hace visualizar también, es un mundo en el que no haya riñas, no haya violencia, sino en el que todos podamos vivir en paz, que es lo que nosotros aspiramos. Así que Isaías, nacido entre los poderosos, tuvo la experiencia del Dios fuerte que se manifiesta en lo pequeño. No olvidemos que parece que Isaías era de familia pudiente, pero fue un profeta que se identificó con lo pequeño. Experimentó que el conocimiento de Dios transforma el corazón humano. No se trata de matar al lobo y al puma, sino de confiar en la fuerza de ese Dios que es capaz de conseguir que el lobo no se alimente más de cordero, sino que los dos amigablemente pasten juntos. Qué bonita imagen. Qué bonita imagen también para nosotros los hombres, que podamos convivir juntos. Miren lo que estamos viviendo ahora, las guerras, pueblos destruyéndose. Entonces, esta profecía de Isaías pega muy bien. Que los pueblos puedan pastar juntos, puedan comer juntos, puedan convivir juntos. Si el profeta habla de esto, de los animales que son irracionales, que no pueden hacer convenio de paz, que no pueden pensar en lo bueno que es la paz. Entonces, ¿por qué nosotros los seres humanos no podemos? Cuando tenemos todos los medios, tenemos la facultad, el Señor nos lo ha dado para que nos podamos entender. Y no sucede. Miren cómo se destruye el mismo pueblo de Israel, que es el que nos regala las Sagradas Escrituras. Miren cómo está en este momento. Miren cómo está esa situación, Medio Oriente. Cómo está la guerra entre Rusia y Ucrania y en otros pueblos. Es decir, esta profecía de Isaías, deseamos que se cumpla en nuestra humanidad. Después de tantos años que la dictó, nosotros la seguimos deseando y con más urgencia. Así que el Dios de Isaías es el Dios de la reconciliación, del amor y el perdón. Dios que muestra su santidad construyendo justicia y fraternidad entre los que de veras creemos en Él. Cuando uno ve esta realidad de hoy y lee estos textos de Isaías, pues naturalmente tenemos que preguntarnos cuáles son los rasgos de santidad de Dios que nosotros hoy podemos descubrir y preguntarnos por qué las injusticias y la hipocresía que ofende tanto la santidad de Dios. Este profeta pues nos pone a todos a reflexionar, a meditar y a desear la paz que él visualizó para esos tiempos nuevos que nosotros también aguardamos, porque no es que no van a llegar. En esperanza, nosotros también, con nuestros ojos puestos en el Señor, aguardamos cielos nuevos y tierra nueva. Bien, queridos hermanos, pues pidamos al Señor con Isaías que se cumplan la profecía de paz que Él nos predicó y que nos predica también a nosotros, que podemos leer en su libro.